Entonces vamos a dar inicio a la audiencia designada en el legajo 17.026/14, Coco Guillermo Aníbal, sobre averiguación preliminar, violación de los deberes de funcionario público y negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. ¿Se pueden presentar las partes? Sí, por parte de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, el doctor Marcelo Jara. Elisa Carosio. Por la querella, en representación de la señora Beatriz Kreitman, el abogado Marcos Pastorucci. Por la defensa del señor Guillermo Coco, Sergio Lloró y Alberto Zaguese, el doctor Santiago Morán. Y Marcelo Iñiguez. La presente audiencia, tengo entendido, fue solicitada por la defensa a los efectos de realizar una petición de sobreseimiento. Lo escucho, doctor. Bueno, señor juez, señor fiscal, de parte querellante, nosotros hemos solicitado el sobreseimiento de nuestros defendidos en razón de que obran y hemos acompañado a las actuaciones judiciales las certificaciones de ingresos, egresos, créditos por contratos y donaciones que efectuó la Fundación Alejandría en el periodo investigado. Consideramos que hemos aclarado, explicado y demostrado la causa de los ingresos en las cuentas corrientes de la entidad. También hemos acreditado el destino y la causa de los egresos que han sido cuestionados, de igual modo sobre la cuenta contratos a cobrar y por las donaciones. La prueba que hemos acompañado ha sido certificada y surge de los libros de contabilidad y comercio que en forma obligatoria lleva a la Fundación y que son eficaces como medio de prueba, atento que dichos asientos se encuentran respaldados por los respectivos comprobantes, los cuales estos documentos soporte son documentos soporte de las operaciones. El artículo 330 del Código Civil y Comercial de la Nación establece la eficacia probatoria, diciendo que la contabilidad sea obligada, como en este caso, o voluntaria, llevada en forma con los requisitos prescritos en la normativa, debe ser admitida en juicio como prueba. Y estos registros prueban, sin admitirse prueba en contrario, que estamos frente a una prueba terminante o una plena prueba. También resaltamos en esta instancia que la intervención del Gabinete Contable del Superior Tribunal de Justicia como órgano asesor ha corroborado los extremos que nosotros hemos acompañado y que se encuentran en las actuaciones. Se ha clarificado el origen y el destino de los fondos. Por lo cual entendemos que, aparte, agregándole que se han hecho una amplia investigación probatoria, incluyendo el secuestro de toda la documentación, entendemos que en forma contundente se ha podido aclarar los cargos que oportunamente efectuara la Fiscalía a nuestros defendidos. A nuestros defendidos se les formularon cargos por una figura agravada que contempla el Código Penal, que es cuando se está en presencia de un sujeto que es la administración pública. Si bien todo responde a la figura genérica de la estafa, esta acción típica, para los clásicos, esta acción típica era descrita por los clásicos del derecho penal que se trataba de un ardid, de un engaño y de un perjuicio. Ambos eran delitos contra la
tanto el robo como la figura de la defraudación son delitos para la propiedad, mientras que en el robo rompo el vidrio y extraigo el dinero o la cosa que provoca perjuicio, en la estafa yo realizo un despliegue y convenzo que la víctima me la entregue, o lo que me han dejado bajo mi custodia yo me lo llevo. Pero en ambos casos, según Soler, en su Tratado de Derecho Procesal Penal, editorial TEA, Buenos Aires, 1988, tomo 4, página 347, necesariamente tiene que haber un perjuicio. Una doctrina más moderna, Creus, dice que en realidad esencialmente esta figura lo que intenta es perjudicar intereses confiados o realizar actos que obliguen abusivamente al ente que representan. No solamente es provocar un perjuicio, sino obligarlo en el futuro abusivamente. Esto es en la obra Derecho Penal, parte especial, edición 1996 de Carlos Creus. Zaffaroni y el recordado David Baigún, en su Tratado de Derecho Penal, ellos dicen que además de este perjuicio, la figura requiere una actividad dolosa, una actividad intencional. Ellos dicen que se requiere la intención de lucro para sí o para un tercero. Se agrega a la doctrina clásica un elemento más para caracterizar la figura típica. Esto puede verse en el Código Penal y normas complementarias, análisis doctrinal y jurisprudencial, editorial Hammurabi. Además de la prueba que han producido nuestros asistidos, la labor que ha realizado el gabinete contable en este caso particular entendemos que es concluyente, porque en todos los casos ha podido acreditar, y el gabinete contable, aquellas inconsistencias que consideró en un momento dado de la investigación, hoy no las tiene. Pero lo que resaltamos es que no está acreditado ningún tipo de perjuicio. Esto es importante porque, según lo enseña Dona, en su obra El Derecho Penal, parte especial, tomo 2, B, de Rubinsal Pulsoni, tomo 7, página 330, señala expresamente que el perjuicio debe ser efectivo, no debe ser potencial, para poder estar frente a esta figura por la cual se formularon los cargos. Tanto de lo que la actividad probatoria que han realizado nuestros asistidos, como la actividad investigativa que ha hecho la Fiscalía, basado fundamentalmente en estos informes del Gabinete Contable, no se ha podido determinar ningún tipo de perjuicio. Piénsese que tampoco se ha podido determinar un beneficio o un interés de lucro por parte de ninguno de nuestros asistidos, o que se hayan beneficiado los terceros. Esto es muy importante porque esta es la única figura que había quedado como formulación de cargo. Por ahí se ha pensado que estaba subsistente la figura de la negociación incompatible, pero no es cierto. Ese cargo no fue, considerado en la oportunidad que hizo la investigación compleja la Fiscalía. Muy atinado y con toda razón, porque para que haya una negociación incompatible tiene que haber una empresa privada, y acá en todos los casos eran una empresa constituida con fines, públicos, inclusive con fondos provenientes de esa derivación. Por lo tanto, no había la doble personalidad o el interés privado de cualquiera de nuestros asistidos que participara. En consecuencia, dejamos solicitado el sobreseimiento, esencialmente porque no hay perjuicio, esencialmente porque se ha podido demostrar cuál ha sido el ingreso y el egreso de los intereses confiados a nuestros asistidos, y al no haber un efectivo perjuicio y tratarse de un delito de resultado e instantáneo, no es posible mantenerlo en un estado
de un proceso penal que a todas luces resulta injusto. Por lo tanto, dejamos pedido, se dicta el sobreseimiento y se deja a salvo el buen nombre y honor del doctor Saguese, el ingeniero Coco y el ingeniero Llorón. Bien. Las acusadoras. Sí. La Fiscalía, previo a concretar la postura que va a adoptar sobre el pedido de sobreseimiento que se realiza por parte de la defensa técnica de los imputados, a efectos de que su señoría de manera pormenorizada pueda conocer cuáles fueron el íter, cuál fue el desarrollo que fue teniendo este legajo y cuáles fueron los distintos elementos que se fueron incorporando por la labor realizada por la Fiscalía y por lo aportado por la querella, que también fue muy importante. Debemos decir que la causa originalmente se inicia a través de una denuncia que realiza la señora diputada, en su momento la señora Kreiman, Beatriz Kreiman, el 12 de mayo del año 2014. La entonces señora diputada enmarca una serie, o relata en su presentación una serie de situaciones que se daban a través de la convivencia de lo que era la Fundación Alejandría, la empresa GIP, la empresa provincial, y en lo que era entonces el Ministerio de Energía y Servicios Públicos. Y en ese marco que desarrolla su presentación, entiende que se daba la posibilidad o que se debían investigar por parte de la justicia la conducta en principio de quien aparecía según el criterio de la presentante, que era el entonces ministro Coco. En esta presentación, aparte, dejaba o deslizaba la posibilidad que en el manejo de los fondos que se generaban a través de unos aportes especiales que cada contrato petrolero se firmaba debía ir en carácter de aporte no reintegrable, de una especie de donación en cada uno de los contratos, como era el... Discúlpeme, estamos de turno y... cada uno de los contratos tenían esa característica, es decir, había un monto que iba directamente destinado a la entonces Fundación Alejandría. Y ponía de resalto la necesidad de que se debía investigar esas conductas y le reclamaba al Poder Judicial que se realizara. Como tal, esa denuncia se recepciona en la Fiscalía de Delitos Patrimoniales el 12 de mayo del año 2014, y el 20 de mayo es cuando la Fiscalía dicta la primera medida, que es la apertura de una investigación que, sin perjuicio de la mención que hacía la denunciante, se entendió que tenía el carácter de genérica, pues las características del hecho denunciado determinaban que las responsabilidades podían ser totalmente más amplias y que el espectro a investigar también era muy importante, cosa que queda confirmado con el desarrollo posterior de la causa. La Fiscalía dispone la apertura de la investigación con el carácter genérico, dispone una serie de medidas en ese momento, y el 11 de junio del año 2014 complementa con otra serie de medidas en base también a las reuniones que se tenían con la parte querellante, que se presentaba interesada en el desarrollo de la investigación. Se libraron en consecuencia una serie muy importante y se dispusieron una serie importante de medidas. Se libraron oficios al Registro Público de Comercio, a la Dirección General de Personas Jurídicas. Se requirió todos los decretos provinciales que tenían relación con los funcionarios que tenían vinculación con las empresas y con la fundación, a efectos de determinar cuándo habían sido designados, cuáles eran los cargos que tenían. Se dispusieron medidas como órdenes de registro, y también se dispuso secuestro de diversa documentación de lo que era GIP y de lo que era la Fundación Alejandría. Se solicitaron informes a GIP, se solicitaron informes bancarios tanto al BPN como al Banco Francés, que eran las entidades donde aparecían
que la Fundación Alejandría tenía cuentas y por lo tanto tendría que encontrarse registradas las operaciones que realizaba. Se realizaron informes y solicitaron informes a la Dirección General de Asociaciones y Fundaciones de la provincia de Neuquén. Todo esto que yo acabo de relatar nos permite obtener una base documental consistente en toda la normativa aplicable al caso, tener los estatutos de la Fundación Alejandría, tener los balances de la Fundación, tener las registraciones bancarias, que era básica para lo que se van las medidas a solicitar posteriormente, y fundamentalmente tener los contratos petroleros correspondientes al año 2011, 2012 y 2013. Es decir, tenemos la totalidad de los contratos petroleros que vincularon a Fundación Alejandría con GIP y a su vez GIP con las diversas empresas petroleras con las cuales se había otorgado concesiones. En ese momento es que tenemos los elementos suficientes como para solicitar una primer pericia al Gabinete Técnico Contable, primer pericia que se solicita el 24 de julio del año 2014. Quiero ver cómo que su señoría tome nota de las medidas en el ordenamiento que se van realizando. El 24 de junio del año 2014 solicita esta primer pericia, donde concretamente lo que empezamos a enmarcar es que nos marquen, por un lado, cuáles eran los aportes en concreto, en volumen, que se habían obtenido por parte de esos contratos petroleros en base a las sumas que tenían como aportes no reintegrables que ingresar a la Fundación Alejandría, si esos montos efectivamente habían ingresado a la Fundación Alejandría y qué había pasado con esos montos, es decir, si esos montos se conservaban como capital de la Fundación Alejandría o si habían sido gastados. Y en el caso de si hubiesen sido gastados, ¿en qué habían sido gastados? Ese es en concreto el meollo de lo que se marcó como objeto de la investigación. Todo esto, vuelvo a repetir, años 2011, 2012 y 2013. Esto se pidió el 24 de junio. El 19 de noviembre del 2014 se obtuvo la respuesta por parte del Gabinete Técnico Contable a través de una primer pericia que se elabora. En este primer informe pericial, vuelvo a repetir, cada una de estas medidas se les dio vista a todas las partes a los objetos de tener objeciones y parámetros de poder marcar ciertas pautas para poder pedir una revisión, una aclaración correspondiente. La primera conclusión pericial que hace el Gabinete Técnico Contable analizando esos 3 años es decir que el año 2011 y 2012 no tiene objeciones para realizar. Es decir, en el año 2011 y 2012 la totalidad de la documentación que se había logrado recolectar aparecía sin observaciones para realizar. Sí dice el Gabinete Técnico Contable que tiene observaciones para realizar con respecto al año 2013, analizando fundamentalmente los balances que había realizado presentado la Fundación Alejandría, los registros bancarios y también la diversa documentación anexa que se había acompañado. Lo que concluye en este primer informe el Gabinete Técnico Contable es que la observación se giraba sobre 2 ejes fundamentales. Uno es que por más de 1 millón de pesos, una suma superior al 1 millón de pesos, no aparecía una salida de esa plata sin que aparecía una justificación del ingreso de ese dinero. Es decir, aparecía saliendo de la Fundación Alejandría sumas superiores a 1 millón de pesos que no tenían un correlato o un origen documental, a criterio del Gabinete Técnico Contable, de ingreso de dichas sumas de dinero. Y por el otro lado realiza una observación de 92.000 pesos relativa a donaciones que había hecho la Fundación Alejandría en el año 2013 con respecto a destinos que aparecían como no respaldados documentalmente, traducido por una aclaración que nosotros le pedimos después precisamente al Gabinete Técnico Contable, o la traducción sería concretamente en que faltaban las constancias de la recepción de dichos
donaciones específicamente en cuanto al destino de las mismas y a las entidades a las que estaban en teoría destinadas esas donaciones. Esos son los dos ejes. El primero lo divide en dos partes, pero concretamente tiene un mismo basamento, y el segundo concretamente es esas observaciones con respecto a las donaciones. Con estos elementos, no contando con ninguna presentación de la defensa que hiciese modificar el criterio de las observaciones, entendiendo que las irregularidades nos daban el basamento para entender que la investigación merecía encarrilarse a través de una concreta formulación de cargos, el 22 de diciembre del año 2014 la Fiscalía dispone, por un lado, primero la apertura de la investigación preliminar. Se notifica tanto al señor Aníbal Coco como presidente de la Fundación Alejandría, al secretario de la Fundación Alejandría, que era el señor Alberto Javier Zaguese, y al tesorero, que era Mariano Sergio Schrott. A los tres se los notifica del inicio de la apertura de la investigación a los efectos de que estén a derecho, que se presenten con su letrado correspondiente, si lo consideraban pertinente, cosa que efectivamente se realiza y que son precisamente los letrados que en este momento piden el sobreseimiento. El 4 de mayo del año 2014 se realiza la formulación de cargos, perdón, de 2015, 4 de mayo del 2015 se realiza la formulación de cargos. Esto está enmarcado en la figura de una defraudación por administración infiel doblemente agravada por ser en perjuicio de la administración pública y por tratarse de funcionarios públicos respecto del señor Coco y respecto del señor Schrott, y con respecto al señor Zaguese la misma figura, pero solamente agravada por ser en perjuicio de la administración pública. Esta es la figura, o sea, la defraudación por administración infiel es la figura típica en la cual considera el Ministerio Público Fiscal que la conducta que con la documentación que se tenía y con las observaciones realizadas se podía hacer. En esto debo hacer una aclaración que se tuvo en consideración especialmente también en la posibilidad de unas negociaciones incompatibles en su momento, la cual fue descartada especialmente en base fundamentalmente a toda una jurisprudencia que se tuvo en consideración, que gira en parte relacionada con lo que esbozó el señor defensor de los imputados, que está relacionada al carácter de la fundación o fundacional que tenía la entidad, precisamente la Fundación Alejandría, sobre la cual se realizaron diversos fallos, entre ellos un fallo de la Corte Suprema de Justicia que marca específicamente y taxativamente la no existencia de una figura penal aplicable para estos casos. En esto se lo comunicamos oportunamente al querellante sobre la situación que se generaba en particular y que la Fiscalía iba a realizar la formulación de cargos específicamente por esta situación. En la audiencia de formulación de cargos se realiza el 20 de julio del año 2015, y allí el juez de garantías, que en su momento actuó, tuvo por formulado los cargos en el sentido que yo le señalé recién, su señoría, enmarcado en esa figura penal, y además, a solicitud de esta Fiscalía, se consideró que la causa tenía características de complejidad que determinaron y autorizaron duplicar el plazo de investigación llevándolo a 8 meses. Por lo tanto, en el marco actual tendríamos hasta el 20 de marzo del año 2016 para finalizar la etapa de investigación tal como la habíamos solicitado. Este periodo de formulación de cargos fue acompañado también por la querella, adhirió a la formulación que realizó la Fiscalía oportunamente. A partir de allí encontramos que la defensa técnica de los imputados empieza a acompañar una serie de documentaciones en la Fiscalía, y los señores defensores en el mes de septiembre del año 2015 realizan un primer pedido de sobreseimiento con el agregado de una serie de documentación eminentemente técnica, y que como tal, al ser eminentemente técnica, la Fiscalía tiene que recurrir necesariamente al ámbito que le va a poder evacuar las dudas sobre, no dudas, la validez de o la
solidez de la documentación para rebatir la imputación tal como lo sostenían los defensores. Y por ello se pide específicamente una nueva pericia, concretamente en el día 17 de septiembre del año 2015, se pide una segunda pericia, concretamente al Gabinete Técnico Contable, donde le pedimos que en base a la documentación que se tenía nuevamente, debemos aclarar que aquí ya la Fiscalía había obtenido informes bancarios del Banco Francés y una serie de documentación bancaria que se había solicitado a pedido también de la querella y que era relativo precisamente a los movimientos e ingresos de cierta documentación y de ciertos fondos que señalaban los señores defensores. Con todos estos elementos pedimos la segunda pericia. La segunda pericia se evacúa el 23 de noviembre del año 2015. La contadora Baum, en esta segunda pericia, llega a una conclusión donde dice que con la nueva documentación aportada se puede acreditar que la Fundación recibió fondos y realizó gastos por cuenta y orden de la Subsecretaría de Energía en el marco de los contratos de UTE celebrados y que dichos pagos e ingresos se corresponden con la documentación que fuera compulsada en esa oportunidad, justificante de esa manera la diferencia que se había establecido en más de 1 millón de pesos. Es decir, concretamente debemos señalar que lo que hace en esta pericia el Gabinete Técnico Contable es decirnos que a esos dos observaciones que había realizado con la documentación que se tenía agregada, entendía que los gastos o la salida aparecían justificados con los mismos y por lo tanto específicamente debo decir que la conclusión es que queda claro, dice que la Fundación recibió esos fondos y realizó los gastos y por lo tanto las observaciones de más de 1 millón de pesos, entiende la contadora Baum, quedaban justificados con esa documentación y culmina diciendo que mantiene las observaciones respecto de las donaciones. De esos 92.000 pesos se mantienen las observaciones existentes al respecto. Debo decir que este Ministerio, luego de esta emisión pericial, mantuvo una reunión, precisamente citó a la contadora a los efectos de que verbalmente aclarara la misma y le permitiese a este Ministerio Público ratificar el sentido del escrito, lo cual es hecho plenamente por parte de la contadora Baum en el sentido que relato. Debo decirle que la contadora Baum es la contadora que realizó la primera pericia, la aclaración de la primera pericia, la segunda pericia y la última pericia que voy a relatar a continuación. Es decir, que la única, con los elementos que teníamos, lo que restaba en base a los elementos que tenía la Fiscalía eran decir, se mantienen las observaciones sobre las donaciones. Es más, con respecto al pedido de sobreseimiento que realiza la defensa, la contestación fue: concurra, vaya por la vía correspondiente, atento a que la Fiscalía no va a acompañar un sobreseimiento por las observaciones existentes. Esto deriva que la defensa realice un nuevo escrito con nueva documentación. En realidad no es nueva documentación, sino que es documentación que aclaran o que remarca ciertas omisiones que había realizado en la primer pericia el Gabinete Técnico Contable, agrega esa documentación y pide nuevamente el sobreseimiento y pide que se tenga en cuenta que las donaciones también están justificadas. Y volvemos a lo mismo que ya dije, la Fiscalía tiene que recurrir al ámbito de los peritos, que son los únicos que nos pueden decir si justifican la documentación que aparece agregada el descargo efectuado por los señores defensores. En este sentido, entonces, le pedimos una nueva pericia al Gabinete Técnico Contable, es la última vez que se remite, el 5 de febrero del año 2016, es decir, el mes pasado, a principios del mes pasado, el Gabinete Técnico Contable emite el último dictamen. Y lo concreto dice que con la documentación se detalla, dice que la documentación agregada se establece que el monto de la
se había tenido en vista esa información y de ahí habría surgido la diferencia en cuanto a las donaciones. Y concretamente concluye que dice: se agrega en el expediente copia debidamente certificada de las facturas, agrega el número y el destino, la compra de aparatos de gimnasia de tipo de que se colocan en plazas públicas para realizar ejercicio diverso y la suma de 99.000 pesos. Dicha factura fue contabilizada como donación y en el año 2015 incluida como efectivamente en las actas 36 y 37 como donación, efectivizada en el año 2013 y entiende y ahí concluye que es justificante porque esa documentación no se había tenido en vista. Este es el derrotero de esta causa. Yo debo decirle, señoría, que tenemos en la Fiscalía 4 cajas de documentación. Tenemos todo, vuelvo a repetir, tenemos todos los contratos petroleros en los que intervino Fundación Alejandría o en los que recibió algunos de los aportes específicamente no reintegrables. Hemos tenido secuestrado la totalidad de los plazos fijos que tiene la Fundación Alejandría como capital. Es decir, hemos tenido, gracias también a la labor muy activa de la querella, muy proactiva en cuanto a la colaboración en este sentido, es decir, ha sido uno de los casos en los cuales la querella ha contribuido notablemente a buscar acelerar la causa y agregar documentación. Y debo decir que nosotros hemos realizado por parte de la Fiscalía con la mayor prolijidad posible el desarrollo de esta causa. Es decir, hemos cumplido todos y cada una de las necesidades que teníamos en cuanto a documentación. La que no la obtuvimos voluntariamente, la obtuvimos coactivamente a través de medidas en las cuales se procedió al secuestro de la documentación correspondiente. A la pregunta, ¿existían elementos fundados para que la querella denunciara? Debo decir que sí. La querella claramente tenía en su momento, la denunciante tenía elementos para denunciar y posteriormente para constituirse como querellante. Ratificado esto, tanto que se formularon cargos por parte de la Fiscalía porque consideró que los elementos que habían respaldado por la primer pericia eran importantes y tenían una entidad que justificaba la formulación de cargos. Pero por el otro lado, en la continuidad de la investigación, sin lugar a dudas que paulatinamente esos elementos fueron cayendo uno por uno y nos hemos quedado concretamente sin elementos de cargo. Es decir, yo lo he charlado en gran medida con el doctor Egea, el querellante, sobre esta situación que se fue dando paulatinamente y hemos ido viendo cómo esos elementos se iban desapareciendo en cuanto a las observaciones. Sí queda claro que, y el propio los informes del gabinete técnico pone resalto en las desprolijidades en el manejo contable de la Fundación Alejandría. Esas desprolijidades, entiendo, han sido debidamente explicitadas en sus presentaciones y entiendo que en modo alguno alcanzan el nivel delictual en cuanto a considerar la tipicidad delictual de la figura de la defraudación, tal como había sido hecha la formulación. ¿Qué nos queda de tiempo? También eso tenemos que analizar. Tenemos hasta el 20 de marzo de este año cuanto a la posibilidad de los 8 meses. Podríamos pedir 4 meses más de investigación como máximo, que lo permitiría la posibilidad de ampliarlo. Ahora tendríamos que marcar, y al pedir los plazos tendríamos que decirle para qué. Y la respuesta del para qué con respecto al elemento de documentación y elementos contables no la encontramos en modo alguno justificada. De manera tal de que la Fiscalía con estos elementos, y después de haber realizado todo este derrotero que hemos dicho, y después de haber entendido que existían elementos justificantes en base a que claramente habían fondos que nosotros consideramos, tal como la calificación legal lo daba, que originalmente eran públicos y que se destinaron a una fundación sin fines de lucro, a una entidad sin fines de lucro, y por lo tanto necesariamente debían ser investigados como tales, tanto que la Fundación Alejandría tendría que anualmente realizar una rendición de cuentas
cuentas en el ámbito de la legislatura sobre los fondos que le ingresaban, debo señalar que estaba plenamente justificada esta investigación. De la misma manera, el principio de objetividad que debe presidir al ámbito del Ministerio Público Fiscal nos lleva a determinar que en este momento los elementos que existían no existen como tales. Los elementos de cargo, tal lo señalado por las 4 pericias que se realizaron, terminan desnaturalizando absolutamente la imputación que originalmente existía. Por lo tanto, en base a ese principio de objetividad y entendiendo que se han cumplido todos y cada uno de los pasos que teníamos que cumplir para aclarar y tratar de llegar a entender qué había pasado con estos fondos y si había alguna irregularidad, debo entender que no existe posibilidad de dar continuidad a una investigación y debo solicitar, conforme a las previsiones del artículo 160, inciso 1 del Código Procesal, el sobreseimiento de Guillermo Aníbal Coco, así como de Alberto Javier Sagese y Mariano Sergio Esnor. Esto en el marco de lo que acabo de desarrollar y señalar puntualmente, señor. Bien. La querellante. Bueno, buenos días. Esta querella, como ha dicho la Fiscalía, ha participado activamente. ¿No se escucha? Buenos días, empiezo de nuevo la locución. Esta querella, como dijo la Fiscalía, ha participado activamente en todo lo relativo a la investigación. Debemos decir que desde un principio la señora Kreitman, denunciante y querellante en esta causa, ha tenido documentación que le ha hecho sospechar sobre la comisión de los delitos que han sido denunciados oportunamente y en los cuales nos hemos presentado como querellantes particulares, en el entendimiento de que, al tratarse de delitos contra la administración pública, los afectados éramos todos. Esto fue ratificado por la oficina judicial, se nos tuvo como querellantes y en ese marco se hizo todo lo que estuvo al alcance de la querella para poder demostrar que los 3 acusados, el señor Guillermo Aníbal Coco, el señor Escro y el señor Sagese, encuentran comprometida su responsabilidad. En este sentido, vamos a mantener el pedido de que continúe la investigación. Vamos a solicitar y vamos a dar fundamentos de por qué vamos a requerir que se amplíe el plazo para la producción probatoria una vez finalizado el 20 de marzo del corriente año el plazo de 8 meses otorgado oportunamente por su señoría, y vamos a fundamentar en primer lugar nuestro pedido de que continúen las investigaciones en el hecho de que las pericias que han sido objeto de la presente investigación y que en cierto modo ha determinado por ahí la suerte de los imputados y el entendimiento de la defensa de que se encontrarían probados ciertos extremos que harían a la no culpabilidad de estas personas, ha tenido ciertas falencias que voy a pasar a marcar en este momento. En primer término, esa pericia ha tenido en cuenta documentación objetiva aportada, bueno, por la Fiscalía y esta querella en el entendimiento, o mejor dicho, en la oportunidad en la que se le propuso como prueba a la Fiscalía, todos los contratos petroleros y las normativas que hacían a esos contratos petroleros. No así, no ha tenido a la vista, y esto surge de la pericial, los boletines oficiales que le permitan determinar el valor del dólar al momento de la celebración de los contratos. Es decir, la pericia determina que no le es posible determinar a qué valor debe tomarse el dólar de cada una de las donaciones para poder allí definir qué cantidad de beneficios ha recibido la Fundación. Eso como punto número 1. Punto número 2, esta querella entiende que la Fiscalía, que
que el aperito no tuvo a la vista toda la documentación objetiva que le permitiría dar, si se quiere, un informe acabado y concluyente de toda la de la responsabilidad, digamos, de los imputados. En este sentido, además de esos contratos que ya mencioné y la documentación que mencioné, la perito solo tuvo en cuenta la documentación aportada por la defensa, ¿sí? Volvamos un poco para atrás, cuando el fiscal nos comentaba esa primer pericia en la que surge un desajuste de alrededor de 1 millón de pesos, la defensa aporta documentación supuestamente respaldatoria generada por la propia defensa, más allá de que tenga la firma de terceros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Esta parte entiende que debe analizarse todos los estados contables de las empresas y entidades, tanto públicas como privadas, que han presentado esa documentación o que habrían presentado, acompañada por la defensa. Debería, digo bien, analizarse esos estados contables, las situaciones bancarias de estas empresas, y si se corresponden las donaciones y las comprobaciones documentales a los bienes que efectivamente dicen haberle dado a las empresas o entidades que han sido objeto de la pericia y de la documentación que aporta la defensa. En este sentido, entonces, entendemos que en estos 20 días que nos quedan deberían remitirse informaciones a estas entidades y, a su vez, si la Fiscalía lo considera oportuno y su señoría así lo entiende, debería secuestrarse toda la documentación de estados contables correspondientes al año 2013 de las entidades que han sido indirectamente indicadas con la documentación aportada por la defensa y que ha tenido el perito a la vista al momento de determinar la pericia o de realizar el informe pericial. Eso por un lado. Por otro lado, esta parte entiende que, lejos de que esta documentación aportada por la defensa compruebe una no culpabilidad de los imputados, de sus defendidos, esta parte entiende, insisto, que esa documentación haría responsable a las personas, a los involucrados en esta causa del delito de defraudación. Y paso ahora a fundamentar esta postura. Esta parte, al momento de presentar la denuncia y la formulación de cargos, ha tenido a la vista el decreto 1133 del 2011, el que se encuentra en el expediente, en donde se determina el otorgamiento de la personería jurídica a la Fundación Alejandría. En ese decreto se señala, insisto, año 2011, fundación de la Fundación Alejandría, ¿sí? Se inicia la vida de la persona jurídica, digamos, con este decreto. Determina entonces el objeto de la misma, que, si me permite su señoría, voy a pasar a leer para no incurrir en ningún error. En los considerando este decreto, dice que dicha institución fue fundada el 31 de marzo del 2011 en la ciudad de Neuquén, provincia de igual nombre, y tendrá por objeto promover, participar, estimular e intervenir en iniciativas de carácter educativo, de investigación científica y de aplicaciones tecnológicas en materia de exploración, desarrollo y explotación de hidrocarburos, especialmente en yacimientos no convencionales, como así también la preparación, entrenamiento y formación profesional y técnica de las jóvenes generaciones en dicho campo. Teniendo en cuenta este objeto y que del informe que se le acompañara a la denunciante en fecha 28 de abril del 2014 y que fuera también acompañado como documental en la formulación de la denuncia, la señora Keila Villamor
si bien digo que Ayla Villamor, directora de Asistencia Técnica y Legal de Personería Jurídica de la provincia, indica que el objeto de la Fundación Alejandría se mantendría de igual modo, es decir, promover, participar, y leo también literalmente el informe, promover, participar, estimular e intervenir en iniciativas de carácter educativo, de investigación científica y de aplicación tecnológica en materia de exploración, desarrollo y explotación de hidrocarburos, especialmente en yacimientos no convencionales, como así también la preparación, entrenamiento y formación profesional y técnica de las jóvenes generaciones en dicho campo. Bueno, en esto podemos concluir de que el objeto de la Fundación, en pocas palabras, sería la promoción y el desarrollo científico, tecnológico y de conocimiento de una nueva técnica de exploración, como era el desarrollo de los no convencionales, que en esas fechas, recordemos, se anunciaban como la salvación de la provincia y casi del país, ¿no? Bueno, estamos hablando de que la documentación aportada corresponde al periodo del año 2013, con lo cual esta parte entiende que la documentación se corresponde o debería estar correspondiéndose al objeto que tenía por entonces la Fundación Alejandría. A poco que uno accede a la documentación, se da cuenta, observa que mucha de la documentación respaldatoria presentada por la defensa nada tiene que ver con este objeto, salvo que por caso algún aporte a viaje de egresados, de alumnos de la secundaria, algún aporte a los bomberos, a la policía provincial, algún aporte que en este momento recuerde a entidades deportivas sin fines de lucro, que más allá de lo que esta parte considera que es un buen obrar o un buen acto que cualquier persona podría tener, no se corresponde con el objeto de la Fundación, y por ende esa documentación no hace más que fundamentar la defraudación que hemos sufrido todos los neuquinos en manos de la comisión directiva de la Fundación Alejandría. Entiéndase, el Poder Ejecutivo, nuestro representante como autoridad máxima de la provincia, autoriza a la Fundación a realizar un determinado objeto, y la Fundación, desoyendo su objeto, documenta quizás dos o 3 meses después de la formulación de cargos, ¿no?, que ha incumplido con su objeto. Entonces esta parte entiende que, más allá de encontrarse en principio probada esa defraudación, no puede cerrarse la investigación y mucho menos sobreseerse a los 3 involucrados como miembros de la Fundación Alejandría. No obstante eso, esta parte, como entiende que la producción probatoria ha sido recabada o acercada en forma particular por la defensa, y todos sabemos que no está obligado a decir la verdad, incluso se le permite mentir en sus declaraciones, entendemos que debe seguir profundizándose la investigación, deben contratarse y cruzarse los datos de toda esta documentación con las entidades que las emitieron, sus balances y toda aquella otra información que pueda surgir de las entidades emisoras de la documentación aportada, para ver si efectivamente fueron aportadas por esas entidades o es una documentación que pueda ser objeto de algún otro delito, que debería ser más adelante investigado por quien corresponde. En ese sentido, vamos a concluir que no están dados los extremos, ni mucho menos para que su señoría dicte un sobreseimiento en las presentes actuaciones,
vamos a concluir que queda prueba pendiente de producción, prueba que incluso esta parte ha requerido oportunamente, porque si bien entendemos que ha habido un beneficio de terceras personas, que en este caso podrían ser las entidades que acompañan la documentación, la defensa de los 3 imputados, pero no podemos descartar todavía, porque no se ha producido la prueba que esta parte propuso, que no haya habido un beneficio de parte de los 3 imputados en forma personal y o en sus familias. En tal sentido, en forma oportuna, esta parte ha requerido, y el fiscal se ha hecho eco de este requerimiento, que se envíen las declaraciones juradas de los funcionarios públicos que están involucrados, es decir, del señor Scro y del señor Coco, que se intervengan las cuentas, que se secuestren las cuentas bancarias y se solicite informe de los movimientos bancarios del año 2013 de estas personas y de sus familias, conforme indica la Ley 5 de declaraciones juradas de los funcionarios públicos, digamos la familia que la ley indica, no más. Se ha requerido también, y esto no hemos tenido el acompañamiento de la Fiscalía en su momento, pero entiendo que estamos todavía en tiempo de obtenerlo. Insisto, se ha requerido informe a los registros públicos, tanto de inmueble como de la propiedad automotor, para también poder determinar las variaciones patrimoniales asentadas en esos registros de los 3 imputados. Hemos pedido también que se remitan o que se requiera información a la ANAC, que es la Autoridad Nacional de Aviación Civil, en donde se encuentran registrados todos los propietarios registrales de las aviaciones civiles obrantes en este país. Y también vamos a requerir, porque ya a esta altura el nivel de sospecha es elevado, informes a Prefectura Naval para ver si cuentan estas personas con movimientos patrimoniales en ese ámbito también durante el periodo 2013, que es el periodo que se está investigando a partir de la formulación de cargos hecha el 20 de julio del año 2015. Entonces quedaría por concluir que en estos 20 días que quedan de investigación deberían realizarse todos estos informes y, llegado el caso, requerir a la Oficina Judicial y el Colegio de Jueces que otorgue un plazo de 4 meses más para poder llegar a una conclusión ahí sí definitiva y concluyente acerca de las responsabilidades de las personas involucradas como imputados en esta causa. Eso es todo, su señoría. Esperamos su resolución. Bien, 2 cuestiones. Una sola pregunta a la querella previo a correr vista a la última vista a la defensa, si es que quiere hacer uso de la palabra. Respecto de las pericias, ¿fueron objetadas las pericias por la querellante? Bien, esa pericia, esa primer pericia que estamos mencionando, que fue hecha en el año 2014, esta parte aún no tenía la posibilidad de impugnar ninguna pericia, porque no había sido admitida en el proceso como querellante. Esto es algo que también surge de las actuaciones y que ha intervenido su señoría en la primera instancia, en donde se rechazó la posibilidad de ser querellante, y fue el Colegio de Jueces que determinará la posibilidad de incluirnos en el año 2015 como querellantes. Pero se constituyó en querellante a principios de 2015. Con posterioridad, si no recuerdo bien la fecha, pero en el 2015... Bien, las fechas de las pericias eran 22 de diciembre del 2014, la primera. La Acá primera pericia se concluye el 19 de noviembre del 2014. 19 de noviembre del 2014, ¿dónde la tenía? Sí, un segundo. Noviembre del 2014, está bien. Sí, la segunda. 23 del 11 del 2015. 23 del 11 del 2015, está bien.
Quería aclarar igualmente que no hay un plazo para impugnar estas pericias y estamos dentro del periodo de investigación, con lo cual no debería ser determinante para la decisión definitiva sobre el sobreseguimiento de los 3 imputados, ¿no? Bien. Máximo atendiendo la complejidad de las presentes actuaciones que ya fue mencionada por el señor fiscal, en donde hay una voluminosa cantidad de documentación que consta de 4 cajas, 2 cuerpos de expedientes y la última documentación aportada por la defensa de las partes. Bien. Tiene la última palabra por la defensa, porque así lo expone. Gracias, doctor. Bueno, nosotros vamos a insistir en el pedido de sobreseimiento. Contestando específicamente a la querella, creo que ha quedado claro que de aquellos elementos que en algún momento la hicieron sospechar, con el transcurso de la causa se fue demostrando la registración de cada uno de los ingresos, cuál fue el aporte específico. Una fundación tiene una característica especial, es una persona jurídica. Primero se regulaba en la 19.836, hoy integra del 193 en adelante en el Código Civil y Comercial. Y las fundaciones tienen la particularidad precisamente que son entidades públicas o privadas, en este caso es pública porque los aportes son públicos, que están destinados al bien común. Esto va enderezado por el terrible error que acabo de escuchar cuando describe el objeto de la fundación. Mire, el objeto de la fundación no es solamente el que él acaba de escribir, hay otro objeto más, pero hay algo que siempre se menciona en las personas jurídicas, que es la capacidad genérica y la capacidad específica. Cuando hablamos de capacidad genérica es el objeto genérico y cuando hablamos de capacidad específica es el objeto específico. Ambos conforman el objeto. Hay un viejo caso que ocurrió cuando mataron al secretario de Naciones Unidas, un sueco, en el problema del Canal de Suez. Si usted vea el Estatuto de Naciones Unidas, y no le faculta que Naciones Unidas pueda demandar por daño y perjuicio, y se entendió que eso conformaba parte de la capacidad genérica. En las fundaciones que tienen por fin, no tienen una finalidad de lucro, y si la obtienen es para reinvertirla, tienen en cuenta el bien común, y así está descrito esto. Por lo tanto, escuchar hoy que cuestionan como un acto defraudatorio la donación de 92.000 pesos para zapatillas para chicos de una escuela, para pagar cursos o viajes de fin de grado, o cuestionar la compra de unos juegos infantiles para una plaza de Rincón de los Sauces, es la demostración que no tienen nada. Es decir, ya recurrir a un extremo como para decir, mire, yo quiero mantener esto simplemente para un escarnio público. Pero acá volvemos a lo mismo. El tipo penal en los clásicos requerían 3 figuras. Con la evolución de los derechos humanos, con otra concepción del derecho penal, Zaffaroni, que es alguien que lo desarrolló muchísimo, David Baigún, agrega la necesidad de la intención. Estos son los elementos típicos que exige la figura. Yo no he escuchado que la querella lo que hace es un relato de alguna circunstancia que le puede parecer, porque no tiene nada. Hemos justificado cada uno de los elementos por actividad defensiva. Nunca nos opusimos a la investigación del proceso penal, colaboramos con el proceso penal. Esto fue si quiere usted, una necesidad para dejar a salvo el buen nombre y honor de 3 personas que estaban sometidos a esto. Entonces, que acá lo que se cuestiona es esos ingresos, si tiene su justificación. La tiene, al punto tal que el gabinete no solo determinó la fecha de ingreso en las cuentas bancarias, sino que a la luz de las facturas, porque esto es otro punto, a la luz de la factura, ¿cuál era la causa del ingreso? La fundación no tiene ingresos sin facturar. Por lo tanto, el pedido que están haciendo hoy de volver a preguntar a las empresas cuánto aportaron, si no hay factura, no puede haber un ingreso. Están incitando a ver si han entrado aportes sin facturar. Esto es otro error grosero por parte de la querella. Por eso digo, no tienen nada,
Y lo que están intentando en este momento es mantener el escarnio público para 3 personas que se han sometido activamente y con respeto a este proceso penal. Por lo tanto, el pedido de nuevas medidas probatorias no tiene justificación. El gabinete ha tenido en vista las facturas, las tiene aún hoy secuestrada la Fiscalía. Ha acreditado esas facturas cuando ingresó. Se ha acreditado inclusive la causa de esa factura. Se ha acreditado el egreso de esa factura. Está demostrado en la causa no solo por el Gabinete Contable, la Contaduría General de la provincia, órgano autónomo, ha determinado la procedencia de esos gastos. Y hay un decreto del gobernador que también ratifica esos egresos. Acá hay una actividad probatoria enorme. Esto no se depende únicamente de lo que se puede decir que hizo el Gabinete Contable. Que se lleve los méritos el Gabinete Contable, no hay problema. Pero sí hay actividad probatoria desde otros organismos que también lo acreditan. Por eso nosotros vamos a insistir, señor juez, que los 2 argumentos que utiliza son argumentos intrascendentes. Y fundamentalmente el objeto de la fundación no es un objeto por su objeto específico, porque es un objeto más amplio. Y aunque no se describa, hay un objeto genérico que es el bien común, porque es en definitiva la razón de ser de la fundación. Tampoco es cierto que le da inicio la fundación al decreto del Poder Ejecutivo. Nuestro derecho argentino no adoptó ese criterio. La fundación nace del día de la celebración. Después viene la registración. Es un intercamino para conformar, pero no es el inicio. Quiere decir que está plagado de inexactitudes, lo que nos lleva a sostener y a solicitar de vuestra señoría el sobreseimiento de nuestros asistidos. Muchas gracias. Bien. 6:15. Voy a hacer un cuarto intermedio para resolver, que se los voy a comunicar apenas sepa cómo viene la agenda del día. Bien. Así que dispongo un cuarto intermedio. Gracias, señor.